cáncer en su columna. Entonces, Dios tiene una palabra. Entonces ya estaba la mujer de agua dulce con cáncer en su columna. Ella lloraba y se emocionaba. Decía, Dios quiere bendecir su vida. Pero era una trampa tremenda, porque lo que pasaba es que su esposa tomaba los datos de personas que llegaban a las reuniones y ellos ponían sus peticiones de oración en un papelito y de dónde era. Entonces él tenía como un parlante chiquito que no se podía ver. Entonces ella decía, hay una mujer que agua dulce que tiene. Eso es lo que decían en nombre del Señor, hermanos. Hasta lo descubrieron. O sea, qué increíble, ¿no? O sea, que la gente puede hacer cosas, jugar con las cosas de Dios para engañar a la gente, para llenar su iglesia, para sacar dinero de la gente. Que Dios nos guarde, amén. Que nuestro error no sea por engaño, ¿no? Para engañar a la gente. Y cheque lo que dice en verso 4, vea. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Imagínense. Fuimos aprobados por Dios. Esa palabra aprobar en el griego significa examinar, probar. Como cuando algo pasa una prueba. Significa también en el griego reconocer algo como genuino después de examinarlo. Reconocido genuino después de ser examinado. Wow. ¿Cuántos quieren ser genuinos? Pero después de ser probados por Dios, ¿no? Pues qué tremendo, hermanos. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Se nos confiase el Evangelio. O sea, Dios encomendándonos el Evangelio. Qué gran responsabilidad, amén. Porque no es el Evangelio del hombre, es el Evangelio de Dios. Encomendándolo a usted y a mí para predicar el glorioso Evangelio. No es cualquier Evangelio, es el Evangelio de salvación para el hombre, amén. Pablo también dijo en 1 Timoteo 1:11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¡Wow! ¿Cuántos se sienten privilegiados por haber sido escogidos como embajadores de este glorioso Evangelio? ¡Qué privilegio!, ¿sí, hermanos? O sea, Pablo dijo en 1 Timoteo 1:11 que a mí me ha sido encomendado. Esa palabra encomendar significa tener fe. O sea, tener fe en, o tener fe con respecto a una persona. Por implicación significa confiar. O sea, Dios encomendó, Dios se le confió el Evangelio a Pablo. ¡Wow! Y Pablo fue fiel, porque lo predicó con integridad. Y que nosotros seamos fieles a Dios también, ¿sí o no, hermano? Pero imagínense, el Dios del cielo se nos ha confiado el Evangelio a nosotros para predicar este mensaje. Wow. Muchas veces uno pensará, Señor, no te equivocaste. Pero si Dios nos escogió, sabe que podremos por su gracia y por su poder. Amén. Pero 1 Timoteo 1:11 dice que el glorioso Evangelio. ¿Qué clase de Evangelio tenemos, hermanos? Glorioso. Glorioso Evangelio. No tenemos cualquier mensaje. No tenemos un mensaje de Mary Kay, de Amway. No tenemos un mensaje de filosofía de los hombres. Tenemos el glorioso Evangelio de Jesucristo. Aleluya. Esa palabra glorioso saqué de una definición del diccionario Thayer, que significa excelencia, digno, magnificencia,
preeminencia. Esa es la clase del evangelio que usted y yo tenemos, amén. Imagínense, Dios del cielo nos ha encomendado este glorioso evangelio para predicar. Seamos fieles a Él, hermanos. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios nos haya confiado el evangelio. Eso significa deber, significa responsabilidad y significa privilegio. 3 cosas. Es un deber, ¿sí o no? Es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio a la vez. Y gracias a Dios, ¿no? Encomendar significa, según el diccionario, encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo. Encargar a alguien que haga algo o que cuide de algo o de alguien. O sea, Dios nos ha encargado este evangelio, que lo prediquemos como es. Aleluya. Entonces Pablo dice sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y luego dijo, así hablamos. O sea, su conclusión después de decir, Dios nos ha confiado el evangelio, mi conclusión es, vamos a hablarlo, vamos a predicarlo. Y lo digo lo mismo, hermano, vamos a hablar de Cristo, amén. Vamos a hablar de Cristo y de su gloria, de sus virtudes, este glorioso evangelio. Y nuestra conclusión, pues así hablamos. Amén, hermanos. Dice, así hablamos. Eso es lo que debemos predicar. Y dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Entonces nosotros debemos tener esa decisión en nuestro corazón de hablar no para agradar a los hombres, pero hablar para agradar a Dios. Porque había charlatanes en aquel tiempo que eran charlatanes que hablaban para agradar a la gente. Y hoy hay charlatanes también, predicadores que si ellos hablan cosas agradables a las personas, pues crece su audiencia, crece su influencia, venden más libros, crecen las invitaciones. Pero si ellos se dedican solo para predicar, para agradar a Dios, pueden ser ofensivos, pueden ser cosas muy duras, muy fuertes. Personas no van a vender, no van a comprar, quizás van a dejar de comprar sus libros, sus CDs o lo que sea. Pero Pablo no era su meta de ganar gente, o ganar gente para Cristo, sí, pero ganar la audiencia. No era su meta de ganar los aplausos, ni siquiera para recibir reconocimiento, porque Pablo dijo en Gálatas 1:10, si yo agradara al hombre, no sería siervo de Cristo. Acuérdense, hermanos, que somos llamados de hablar lo que Dios dice en su palabra, no lo que la gente quiere. Amén. Acuérdense que había un profeta en la Biblia que siempre profetizaba. Había muchos profetas que profetizaban lo que el rey quería, pero había un profeta en la Biblia que el rey decía, yo conozco un profeta que siempre mi profetiza mal. ¿Se acuerda? Habla de él, se llama Micaías, en 1 de Reyes 22:7. Vean lo que dice en 1 de Reyes 22:7. Porque todos los otros profetas, habían 400, que todos estaban diciéndole, mira lo que dice en verso 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galad, o la dejaré.
Y ellos dijeron, sube, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Imagínense, ese profeta tenía fama de siempre decir lo que Dios le diera, porque ese profeta no profetizaba para agradar, no, al rey. Necesitamos hombres y mujeres como Micaías hoy en día, ¿sí o no, hermanos? Que ellos no hablan lo que todos estén hablando, porque 400 hombres profetizaron, sí, Dios te va a entregar, sí, Dios, sí, ve a la guerra. Pero había uno que tenía la integridad de decir lo que Dios le hablara. ¿Qué porcentaje? 1 en 400. Si usted lo piensa, 1 en 400 era un mensajero verdadero de Dios. Y 400 hombres hablaban Lucky, ¿no? Lucky se les ocurría. Romanos 16, 18. Hermanos, yo sé que hay algunos que andan diciendo, pero es muy fácil caer en el lisonjear, ¿no? Decir lo que la gente quiere. Como Romanos 16, 18. Dice, porque tales personas no sirvan a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, ¿no? Dice que esas personas, suaves palabras y lisonjas engañan. ¿Cuántos que andan hablando hoy en día en el nombre de Dios andan diciendo esas cosas para ganar audiencia, ¿no? ¿Qué pastor? ¿Cuántos pastores han oído esto? Llega el siervo de Dios y dice, el Señor me dice que tú eres el hombre clave en esta ciudad, tú eres el hombre. No, amén, yo soy el hombre. Lo clásico, no, o diciendo que esa es la iglesia clave en esa ciudad. Y, por ejemplo, yo tengo un amigo en Canadá, me dijo, híjole, yo no sé qué hacer. Porque yo veo muchas veces en nuestra iglesia que ven a esas personas supuestamente que, por supuesto, existe, porque donde hay algo falso es porque hay algo verdadero, ¿no? Es como los billetes. Si no existieran billetes verdaderos, no existirían billetes falsos. Sabemos, por ejemplo, las doctrinas, hay doctrinas falsas, porque hay doctrinas verdaderas, ¿sí o no? Hay profetas de verdad, pero hay profetas falsos. Hay maestros de verdad, hay maestros falsos. Bueno, hay profecía verdadera, pero hay profecía también falsa. Entonces un amigo me decía, en nuestra iglesia en Canadá, vino alguien y nos dio una profecía como iglesia. Y siempre dijo más o menos por el mismo corriente. Y ese es el año de expansión, es el año de eso. Y ustedes van a crecer tremendamente, me dijo. ¿Yo?